CardioNurse, la radio que te cura. Saludos y bienvenidos a CardioNurse. Mi nombre es Gabriela Suárez y como quizá ya vieron en el título, el tema de hoy es el edema. Y para hablar de me encuentro en compañía de Elizabeth Ortiz y Alejandra. Y bueno, la verdad es que el tema de hoy es súper importante, ya que todos en nuestra vida hemos tenido edema. Pero, ¿qué es el edema? ¿Y cómo se forma el edema? Eso lo estaremos resolviendo en unos instantes. Edema se define como el aumento del volumen del líquido intersticial. Recordando que la distribución del agua corporal se va a dividir en dos segmentos, intracelular y extracelular. En el intracelular se habla de la membrana celular. En el extracelular es el volumen del líquido intersticial y el volumen del plasma sanguíneo. La vasodilatación incrementa el flujo sanguíneo a la zona lesionada, causada por la liberación de histamina por mediadores de la inflamación. En este caso son los mastocitos o los basófilos. La histamina origina la salida de proteínas plasmáticas y líquido a los espacios extracelulares, lo cual ocasiona el edema. La mayor permeabilidad es consecuencia de la activación de receptores H1 por acción de la histamina. La membrana basal queda permeable a las proteínas plasmáticas y el líquido. Su mecanismo de acción de la histamina abarca los receptores H1 y H2 distribuidos en los lechos capilares. De esta manera, hablaremos del receptor H1, que se encuentra específicamente en los capilares. La activación de estos receptores desencadena la vasodilatación máxima, ya que al acoplarse a proteína GQ, va a aumentar la actividad de la enzima fosfolipasa C. De esta manera, se va a activar la concentración de inositol trifosfato, diacilglicerol, aumentar la concentración de calcio y esto va a originar la vasodilatación. En la mayoría de los casos, el líquido se acumula en el compartimento extracelular, pero también puede incluir el espacio intracelular. Por lo tanto, vamos a tener como etiología del edema el intracelular y el extracelular. Las condiciones que favorecen el desarrollo de edema intracelular son la disminución de los sistemas metabólicos en los tejidos y la falta de aporte nutricio a las células. Es decir, que cuando el flujo de sangre hacia un tejido disminuye al punto de que ya no es posible mantener el metabolismo normal de este tejido, la falta de ATP va a atenuar la actividad de las bombas iónicas. Esto va a favorecer la acumulación de iones de sodio en el interior de la célula, lo que da lugar a que entre agua a las células por ósmosis y se produzca el edema. Este aumento de volumen intracelular puede incrementar el volumen de todo el tejido o incluso de toda una extremidad, como se observa en la insuficiencia arterial aguda. En el caso del edema extracelular, se puede deber a dos principales razones. 1. La fuga del líquido del plasma al intersticio a través de los capilares. O 2. Por la falla del sistema linfático para reabsorber el exceso de líquido del intersticio hacia la circulación. En el primer caso, tenemos que va a haber un desequilibrio entre la filtración y la reabsorción, es decir, que la presión hidrostática va a estar elevada. El aumento de la presión hidrostática va a aumentar la presión de filtración hacia el intersticio y esto va a tener el efecto de fuga del líquido hacia este espacio. Para evitar la acumulación excesiva de líquido va a ser necesario aumentar el flujo linfático. Sin embargo, esta cantidad de líquido va a superar la capacidad y como resultado el líquido se va a acumular en el espacio intersticial. Así tendremos que el aumento de la presión hidrostática capilar se puede dar por una retención excesiva de agua y sodio por el riñón, como sucede en el caso de las enfermedades renales o el hiperaldosteronismo.
La disminución de la presión oncótica capilar se puede dar en pérdidas de proteínas por el riñón, por ejemplo en el síndrome nefrótico, o también por pérdida de proteínas por la piel, como es el caso de las quemaduras, y cuando hay una disminución de la producción de estas proteínas, como en la insuficiencia hepática o en la desnutrición. Otra de las causas del edema extracelular es el aumento de la permeabilidad capilar. Esta las tendremos en las reacciones alérgicas o en aquellos casos en que el proceso inflamatorio actúe liberando sustancias que van a incrementar esta permeabilidad. Como ya bien lo mencionaron, la fuga del líquido de plasma al intersticio a través de los capilares es una de las principales causas de edema extracelular. Y bueno, nosotros nos preguntaremos, ¿cómo es que pasa este plasma al espacio intersticial? ¿Siempre hay un intercambio o solo ocurre en el edema? Bueno, la verdad es que el intercambio de agua y nutrientes entre el plasma y el espacio intersticial ocurre siempre y esta es de manera continua, mientras la sangre pasa a través de los capilares. Por ejemplo, las moléculas liposolubles como el oxígeno y el dióxido de carbono se difunden de manera directa a través de la membrana celular del endotelio sin atravesar las hendiduras intercelulares. Esto quiere decir entre las células. En tanto que las sustancias hidrosolubles como son el agua, el sodio, el cloruro y la glucosa solo pueden pasar a través de los poros en las uniones intercelulares del endotelio. Esto se debe a que no son biológicamente compatibles con la membrana celular. Recordando que la membrana celular está formada por fosfolípidos. Entonces el agua no puede atravesar una capa que es liposoluble, pero como el agua, por ejemplo, es una molécula muy pequeña, puede atravesar entre las células. El movimiento del líquido del capilar hacia el intersticio o del intersticio al capilar está determinado por 4 factores llamados fuerzas de Starling. Estas son las siguientes. La 1 es la presión hidrostática capilar, que es la fuerza que tiene o tiende a desplazar el líquido hacia afuera del capilar a través de los poros capilares. La 2 es la presión del líquido intersticial, que es la que impele el líquido hacia el interior del capilar cuando es positiva, pero hacia el intersticio si es negativa. La presión coloidosmótica del plasma es el efecto de las proteínas plasmáticas y tiende a desplazar el líquido por ósmosis desde el intersticio hasta la sangre. La presión coloidosmótica, o también llamada oncótica, del líquido intersticial moviliza el líquido por ósmosis hacia afuera de los capilares. Las cininas plasmáticas incrementan la permeabilidad en la microcirculación. Esto, aunado a un mayor gradiente de presión hidrostática, van a originar el edema. Las cininas son un grupo de péptidos vasoactivos a partir de proteínas plasmáticas denominados cininógenos que mediante proteasas específicas denominadas calicreínas van a inducir el aumento de la permeabilidad vascular. El principal mediador es la bradicinina, la cual se libera al activarse este sistema de cininas. Dicho sistema es activado por el factor de Hagemann, que es el número 12 de la coagulación. La bradicinina tiene 2 tipos de receptores, B1 y B2, siendo estos últimos los que van a actuar en el aumento de la permeabilidad vascular. Los receptores B2 de la bradicinina van a estar acoplados a proteína GQ. Esto quiere decir que van a aumentar la actividad de la fosfolipasa C, creando 2 seguros mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol, con lo cual se va a aumentar las concentraciones de calcio dentro de la célula, llevándose así la contracción. Dicha contracción en los capilares va a producir la salida del líquido hacia el espacio intersticial. La salida de este líquido hacia el espacio intersticial va a favorecer la pérdida de proteínas del plasma, lo que va a reducir la presión oncótica intravascular
y por lo tanto se va a incrementar en el intersticio, favoreciendo así al edema. Para evaluar el edema, podemos clasificarlo en dos principales tipos. El edema generalizado, que se presenta en todo el cuerpo, o el edema localizado, que puede presentarse solo en los miembros superiores o inferiores, o en una parte específica del cuerpo. Una forma de evaluar el edema es a través del signo de fovea positivo o Godet, el cual, al realizar presión en una parte de la extremidad, provocará una depresión, la cual puede durar segundos a hasta 1 minuto. Y así podremos evaluar los diferentes grados de edema. Los estudios complementarios que se pueden realizar van a estar dirigidos a las patologías de base. Así podemos evaluar la función renal, la función hepática, la función cardíaca o la función circulatoria. Una vez que se determinó el origen del edema, entonces podemos realizar las intervenciones de enfermería para disminuir las molestias que puede llegar a provocar esta acumulación de líquido en el espacio intersticial, que se verá afectado principalmente en los tejidos subcutáneos, causando molestias o dolor. Cuando el edema se localiza en los pulmones, por ejemplo, puede causar disnea y por tanto las intervenciones serán específicas para el tipo de edema que se presente. El grupo de enfermería debe tener en cuenta que se deben llevar a cabo intervenciones específicas para tratar el edema, como el control del peso por la mañana y por la noche, la medición de los perímetros abdominal, miembros superiores o inferiores, valorar la integridad de la piel, valorar la presencia del signo de Godet o también llamado fovea. El edema de miembros inferiores puede controlarse también con vendajes de compresión, elevando los miembros edematizados a 30 grados de la superficie y colocar en posición que favorezca el retorno venoso, así como administrar diuréticos de acuerdo con su prescripción médica. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se origina el edema y somos conscientes de las intervenciones que tenemos que llevar a cabo, ya que este tema y este signo que se presenta en diferentes pacientes es muy importante. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos en Cardio Nurse.